Cristo Jesús. Amén. A ver, hermanos, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre decimos que es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Pues la semana pasada vimos el carácter cristiano y la misericordia, ¿verdad? Vimos qué carácter tenemos que tener cada uno de nosotros como cristianos, qué es lo que Dios quiere que seamos o cómo seamos cada uno de nosotros y qué misericordia quiere que tengamos, ¿verdad? Y nuestra lectura fue Lucas 10, 25, 23, que nos habló del samaritano. ¿Y de quién más nos habló? ¿Quién me puede decir? ¿O quién se acuerda de qué vimos la clase pasada? Del levita, del sacerdote y del samaritano. Amén, ¿verdad? Y vimos la bondad, ¿verdad? De cada uno de ellos, cómo se desenvolvieron cada uno al pasar, ¿verdad? Y ver al samaritano, ¿verdad? Y decíamos que habíamos puesto unos ejemplos y les di algunos versículos para que pudiéramos estudiar, ¿verdad? Y yo les di la de Saúl y Jacob y les di Génesis 33. No sé quién lo haya leído, y también dijimos que íbamos a ver sobre el hijo pródigo, que son Lucas 11 al 32. Solamente vamos a ver dos pasajes que fueron los que nos quedaron pendientes. ¿Sí ya los tenemos, hermanos? Yo creo que alguno de nosotros pudo leer estos pasajes que el Señor nos dio hace 8 días, ¿verdad? Y vamos a empezar del Viejo Testamento, que viene siendo de Jacob y el Saúl. Cada uno de nosotros conocemos lo que la palabra nos dice a través de cada uno de ellos, de quién fue Jacob y quién fue Esaú, ¿verdad? Si nosotros estudiamos un poco, si nosotros vimos un poco lo que el Señor nos dio, ¿qué podríamos haber sacado de este versículo, de estos versículos del 33? ¿Alguien me puede decir? No tenemos a muchos, hermanas, no veo quién está. 11. Y estamos tú, yo, Gaby, Guille, George, Julio, Estefani, hermana Tere. Pero bueno, la hermana Tere mejor dejémosla porque luego tiene que atender al hermano. Así es. Hermana María y Delia. Bueno, entonces de los que estamos aquí en línea, ¿quién me puede decir algo de lo que leyó, de lo que entendió, o de lo que sabe, o de lo que ha leído, o de lo que ellos han oído? ¿Nadie? ¿No conocemos la vida de Jacob y Esaú? Sí, pues finalmente Saúl y Jacob se perdonaron después de haber pasado añísimos separados, cuando regresó Jacob con sus 2 esposas y sus hijos. ¿Y qué más podríamos tener? ¿Alguien más que nos pueda ayudar? ¿Qué más podríamos tener en esos versículos? ¿Nadie? Pues decir es de que cuando Jacob fue con Esaú, fue porque le robó su primogenitura, y él como que cuando ya iba a verlo a Esaú, pues lógicamente que él como tenía miedo de lo que él había hecho, y primero mandó a su ejército, a sus esposas, a sus hijos, porque él tenía miedo de que él le hiciera algo.
¿Qué otra cosa podríamos tomar? Tomando nuestros versículos, tomando lo de nuestra clase, el carácter cristiano y la misericordia. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, ahí también vemos, hola, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Vemos una parte en ese mismo capítulo que habla de un regalo y que Jacob Amén. Le pedía a Esaú que lo tomara. Entonces, ese regalo, pues bueno, finalmente es parte de la misericordia que en ese momento muestra uno hacia otro, ¿no? Y también Dios pues, nos muestra esa misericordia, que finalmente es un regalo, ¿no? Un regalo que recibimos de Dios. Uh-huh. ¿Qué otra cosa podríamos ver ahí en esos versículos? Ya nos narró Adi y Fanny un poquito de lo que pasó con ellos. ¿Y qué más podríamos decir? Hay algunas cosas muy importantes, tomando la misericordia de Dios, tomando el carácter que tenían cada uno de ellos, el carácter que tenemos cada uno de nosotros, la misericordia que Dios nos ha dado, el amor que nos ha dado hacia nuestro prójimo y más hacia nuestros hermanos en carne, nuestros hermanos en el espíritu. Y de ahí podemos tomar algunas cosas. Y como también nos decía nuestro hermano Julio, el regalo, el presente que le estaba dando Jacob a Esaú, que él no lo quería tomar. ¿Y por qué no lo quería tomar? Y ahí podemos ver algunos puntos. ¿Sí, hermana Adi? Pues sí, también Dios trató con el carácter de los dos, ¿no? Porque precisamente Jacob, pues primero por fuerzas propias o por su estrategia con su mamá, pues quiso tener la primogenitura, ¿no? Pero ya después, pues, digamos que el precio fue estar lejos de su familia. Y Esaú, pues primero también estuvo muy enojado, pero pues ya después que los dos habían prosperado y que cada quien tenía pues como digamos, su riqueza, su ganado, etcétera, pues ya como que lo del si era primogénito o no, pues como que tal vez ya no les importó tanto de nombre, aunque la promesa pues la tenía Jacob, ¿no? Pero en ese momento pues igual y no la consideraban así, pero pues ya que fueron mayores, pues ya ese mismo carácter de los dos tal vez arrebatados, pues ya se apaciguó, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más podríamos ver? ¿Había alguien más que nos ayude de los hermanos que están conectados para que participemos algunos? ¿Sí? ¿No, hermanos? ¿Nadie quiere participar el día de hoy? A ver, hermana Gaby, hermana Delia. Bueno, aquí lo que yo estoy viendo es que Jacob, o sea, sí tenía esa intención de acercarse a Esaú, como que tenía esa duda de saber si en Esaú había ese resentimiento o había un perdón hacia él. Eso es lo que yo veo. Sí, a ver, Delia. Bueno, yo no leí esa cita, yo leí la de la parábola del hijo pródigo. Ok. Sí, hermana. Bueno, ahorita vamos a ver lo del hijo pródigo y ahorita entonces te preguntamos qué fue lo que entendiste en ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a empezar. Tenemos nuestra cita, yo les decía Génesis 33, del 1 al 11. Y dice así la palabra. El Salmo les dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartiéndoles en los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, y luego Lea y sus niños y Raquel y José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Entonces Esaú corrió
a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello, le besó y lloró. Hasta ahí nos dice el número 4. Si nosotros nos ponemos a analizar la palabra del Señor, nos ponemos a ver quién era Jacob, quién era Esaú, podemos sacar algunas cosas que el Señor nos da esta noche sobre el carácter y sobre la misericordia de dos personas, ¿verdad? Muy diferentes, aunque nacieron al tiempo, dice que eran ellos gemelos, ¿verdad? Pero dice que no eran igual. Uno era para la casa y otro era que estaba en casa, ¿verdad? Y ya estaba con su mamá y vemos que había uno que era favorito de cada, pues de papá y uno de mamá, ¿verdad? Y de ahí podemos ver el carácter de cada uno de ellos, de Esaú y de Jacob. Y podemos ver cómo Esaú da a la ligera o da sin pensarlo, pues a la ligera sin pensar la bendición que Dios tenía para él, ¿verdad? Y se le da a su hermano, perdón. Y la palabra nos dice que cuando llega su hermano y ve a su padre y su padre le dice que lo va a bendecir, entonces de ahí vemos cómo el hermano se adelanta por la bendición, ¿verdad? Y después podemos ver el carácter de Saúl, cómo se enoja y qué es lo que hace su mamá. Le dice a su hijo que salga porque su hermano quiere matarlo, ¿verdad? Entonces él huye. Dice la palabra que él huye por 20 años. Dice, no estuvo en 20 años cerca de su familia y como decía nuestra hermana Adriana, tuvo otra familia, estuvo lejos, pero él quizás en su corazón, en su sentir, anhelaba estar con su familia, anhelaba estar juntos, pero había algo que no podía. ¿Por qué? Por lo que él había hecho. Y él a la vez tenía miedo de poderse acercar a su hermano. ¿Por qué? Porque él le había dicho que lo iba a matar, ¿verdad? Y si nosotros vemos quién era Esaú, yo les decía, era un hombre que cazaba, ¿verdad? Y a la hora que cazaba yo meditaba y pensaba acerca de Esaú, cómo él pues cazaba los animales y su hermano lo sabía, ¿verdad? Y era el que traía a la casa, pues se puede decir que la casa, ¿verdad? O lo que él cazaba. Y sabía Jacob cómo él era. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar ese punto, ¿por qué Jacob no se acercaba a su hermano? ¿Por qué tuvieron que pasar los 20 años para poder llegar a su hermano? Y todavía, como decía nuestra hermana Fanny, se acercó y tenía temor. ¿Por qué? Porque mandó primero a sus ejércitos. Bueno, Esaú iba con sus ejércitos y Jacob al igual, pero llevaba a sus mujeres y llevaba a sus hijos. Y dice la palabra, si nosotros lo analizamos, que él antes de llegar a su hermano se inclinó 7 veces. ¿Por qué se inclinaría las 7 veces? Porque se arrodillaría ante su hermano las 7 veces antes de llegar ante su hermano. ¿Por qué se imaginan esto que hizo Jacob? Si nosotros nos vemos versículos antes, sabemos que Jacob peleó con el ángel de Jehová. Sabemos que Dios le dio la bendición. Y al llegar ante su hermano Esaú, él ya se había arrodillado las 7 veces. Y si nosotros nos ponemos a analizar la palabra,
antes de llegar a un rey, las personas se arrodillaban para hallar gracia ante los reyes. Y podemos ver a la reina Esther. Para poder llegar ante el rey, ¿ella qué tuvo que hacer? Se tuvo que arrodillar y hallar gracia delante del rey para poderla oír. Y solamente ante los reyes se inclinaban para poder hallar gracia. Entonces, ¿por qué Jacob se tuvo que arrodillar antes a su hermano? ¿Por qué lo creen, hermanos? Yo digo que era así como me rindo, así como soy tu siervo. Era eso, yo creo. Julio. Entonces, bueno, yo pensaba, entonces Jacob tenía la bendición y entonces Esaú, ¿qué pasó ahí? A ver, que me ayude alguien. Pues es que yo digo que como Esaú había dicho que quería matar a Jacob, pues obviamente Jacob lo que menos quería era pelear con su hermano, ¿no? Entonces, pues él prefirió humillarse para que, pues quizá pensando que su hermano estaba todavía enojado. ¿Y cómo vería entonces Jacob a Esaú? Si solamente en el Antiguo Testamento se arrodillaban ante los reyes. ¿Cómo lo vería Jacob a Esaú? En el transcurso del texto, Jacob se refiere a Esaú como mi señor, es decir, que le estaba guardando consideración, primero por por ser se me fue, ¿cómo se llama? ¿Primogénito? ¿Primogénito? El primogénito es mi dislexia. Entonces le estaba guardando esta consideración y se refiere a él como señor. Creo que también en parte lo que dice Adri hace ruido porque pues Esaú se acerca con 400 hombres y él estaba con mujeres y niños, entonces sabiendo que uno ha obrado mal, pues sí le viene el cargo de conciencia, ¿no? Y realmente no conoce las intenciones y pudiera ser en un gesto de sumisión, rendir esta pleitesía o estas normas de, este protocolo de la realeza para con su hermano. Aunque ya después, y eso definitivamente da la sensación de que no es cosa fundamental, o sea, el hecho de que la situación de que él haya hecho reverencias, aquí no da la impresión de que eso modificó los sentimientos del hermano, porque básicamente se acercan, se abrazan, dice aquí que lo lleva a su hombro y lloran. Entonces, este lazo estaba, ¿no? Estaba permanente, pero sí tenía miedito Jacob, porque él sabía lo que había hecho. Y ahí donde podemos ver el carácter, hermano, y donde podemos ver la misericordia. Yo creo que está en las dos partes. Yo creo que es en la humildad. ¿A dónde? En las dos partes, creo que está en las dos partes porque requiere estar consciente de los errores y reconocerlos, y una vez hecho esto, tener el valor, vamos a llamarle valor cívico, para confrontarnos con aquellos a quienes hemos hecho daño o a quienes hemos perjudicado. Mas, sin embargo, yo creo que el hermano mayor, bueno, en este caso Esaú, conservó un lazo de sangre, un lazo emocional, un lazo sentimental, porque no da muestras de enojo, de furia, no dices, no se me ha olvidado, pero te perdono. O sea, es decir, diera la sensación
de que Esaú no lo tenía presente en su vida, no está presente esta ofensa que se le hizo, ¿no? Tal vez pudiera ser propio de su naturaleza, y si no fuera así, probablemente sea un ejercicio constante de perdón, de decir, yo perdono a mi hermano y cuando lo vea seguiremos tan amigos como siempre, ¿no? Ujú. Así es, ¿verdad, hermano? A ver, Fanny, dime. Yo creo que en la humildad que tuvo Jacob al hacer reverencia, yo me enfoco más en que sí se trabajó como que mucho su humildad, porque como tú dices, pues ya tenía la bendición de Dios, o sea, él ya tenía la bendición de Dios, pero él hizo reverencia como para mostrar la humildad ante su hermano. Sí, ¿verdad? Aquí podemos ver, como nos decía nuestro hermano, podemos ver a ambos, porque si nos pusiéramos del lugar de cada uno de ellos, uno tomó lo que no era de él y tenía quizás ese sentir, ese pensar, esa carga de que le había robado algo a su hermano, ¿verdad? Esa bendición. Y Esaú, pues también quizás tenía ira, enojo por lo que su hermano había hecho, ¿no? Le había tomado la bendición que le pertenecía a él. Quizás sí pasaron los 20 años para que Dios hubiese tratado con ambos, porque dice que cuando llegó, cuando vio Esaú a Jacob de lejos, pues dice, pues viene mi hermano, y lo alcanzó, porque si él no hubiera habido en él, en su corazón, perdón, pues hubiera dicho, bueno, pues de ahí viene y hay que venga cuando quiera, pero no, dice la palabra que él salió al encuentro. Él salió al encuentro de su hermano, pero también su hermano tenía temor porque conocía a su hermano y sabía que era un buen cazador, ¿sí? Entonces, la palabra nos dice que él pues se humilló y se arrepintió de lo que él había hecho a su hermano. Y todavía cuando llegan, ambos se perdonan, se abrazan, se besan, lloran juntos. ¿Qué es lo que le dice Jacob a Esaú? Te traigo un presente. ¿Por qué? Porque siendo ese regalo, ese presente, si lo tomaba Esaú, la deuda estaba pagada. Por eso, si nosotros vemos a través de la palabra, a través de los versículos, primero dice que Jacob le dice, Esaú le dice, no lo quiero, yo tengo hermano, déjalo. Entonces quizás en su corazón de Jacob le dice, bueno, si no me acepta el presente, quiere decir que no me perdonó. Pero nos dice que sí, después acepta Esaú el presente. Y entonces hay paz en el corazón de Jacob. ¿Por qué? Porque el regalo lo había tomado y quizás la deuda, el problema, lo que él había hecho, su hermano verdaderamente lo había perdonado. Es lo mismo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Nos da ese regalo, nos ha dado ese regalo, nos ha perdonado. ¿Y Dios qué quiere de cada uno de nosotros? Que tengamos el carácter que Él tiene. Que así como muchos perdonaron a través de la palabra de la historia, que hay varios, está José, como perdonó a sus hermanos, a pesar de lo que le hicieron, él tuvo misericordia de sus hermanos y los aceptó. Y podemos ver algunas historias a través de la Biblia, quienes fueron.
a mí me llamó la atención de Jacob y Esaú, porque yo dije, Señor, a pesar de todo lo que le hizo, a pesar de haber engañado a su hermano, a pesar de haberle quitado lo que le pertenecía, su hermano lo perdonó. Aceptó el presente, se perdonaron. Ya después le hicieron otras cosas, pero en ese instante hubo paz en cada uno de ellos. Y ahí podemos ver el carácter que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y la misericordia de perdonarnos, así como nuestro Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. No sé que alguien quiera comentar algo de estos pasajes, de este pasaje que se nos esté pasando. Y yo, que sí es cierto, o sea, la misericordia también implica el perdón, porque cuando le hacemos daño a alguien, pues como Jacob, ¿no? Te sientes así de, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, el cargo de conciencia. Y cuando alguien dice te perdono, es así como, ay, un descanso. Tuvo misericordia de mí, ¿no? Pensaríamos. Entonces, pues sí, el perdón también es parte de la misericordia, creo yo, como dices, Michio. Porque yo digo que él traía algo en su ser, o sea, como dicen, una carga tremenda al no ser perdonado por su hermano, por haber tomado ventaja de lo que hizo. O sea, son cosas que dices, ¿cómo, no? Sí, hermano. Bueno, también adelante, cuando ahorita que estabas mencionando y versículos, capítulos más adelante, mencionabas que por qué se inclinó Jacob. Finalmente, Esaú fue quien fundó o el que inició el tema de Edom. O sea, fue el primer rey de Edom. Y eso lo vemos en Génesis 36, 31. Y dice, antes que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Entonces, la descendencia de Edom viene a través de Esaú. Entonces, ahí es donde, parte también por qué se inclina, porque también, en teoría, en ese momento, al tener ellos suficiente ganadería o ganado, siervos o un ejército, ya estaban constituidos como un reino, y eran los edomitas. Sí es, ¿verdad? Y eso pasó después. Y eso es lo que nos dice sobre Esaú y Jacob. ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿No? Para irnos con lo de el hijo pródigo. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí cómo se perdonaron, cómo estuvo la misericordia de Dios, que a pesar de un momento de ira, de enojo, Dios tuvo misericordia de ellos y se perdonaron y estuvieron juntos como lo que eran hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver a través de la palabra el hijo pródigo. Dijimos que era Lucas 15, del 11 al 32. Ya muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué nos pueden decir del hijo pródigo? ¿Qué podemos tomar tomando nuestra clase del carácter y la misericordia de Dios? A ver, ahora sí, Delia. ¿Ahí estás, Delia? Creo que ya no está Delia. A ver, ¿quién nos puede empezar a ayudar? Gaby levantó su mano. A ver, Gaby, es que aquí no la veo hoy. Ahí nos está hablando de la
misericordia de Dios, ¿no? Cómo Dios tiene misericordia cuando hay un pecador arrepentido. Esa conversión, ese arrepentimiento total. Ajá. Que ahí, bueno, entran unos ciertos valores como, no sé, la humildad, el arrepentimiento, el perdón. Ahí se me fue lo demás que te iba a decir. A ver, ¿qué más, hermanos? Hay algunos puntos muy interesantes sobre esta parábola. Sí, yo creo que sí está muy interesante también la escritura, que más bien la dominical o el libro, porque nos habla acerca de que pues el sacerdote y el levita conocían la ley, pero no estaban viviendo conforme, o sea, bien lo dice ahí, tenían a la ley de Dios, pero no al Dios de la ley. Entonces, que nosotros estamos llamados a practicar la fe y las obras. Y que si vemos a alguien en necesidad, no debemos de pasar de largo. Bueno, también que dice que, digamos, cuando quisieron ofender, bueno, no ofender, pero mostrar su rechazo a Jesús, dijeron que él era samaritano, ¿no? Y una cita ahí, porque ellos se rechazaban completamente al samaritano. Sin embargo, Jesús en esa historia, digamos, al héroe o a la personaje que se lleva la estrellita, pues fue un samaritano, cosa que era alguien que era despreciable para ellos, ¿no? Y fue el único que fue movido a misericordia y que actuó como debía de haber actuado alguien del pueblo judío. Sin embargo, no lo hicieron así. Y bueno, por el momento es lo que me acuerdo. ¿Había alguien más? Y yo, ya no levanté la mano, es que vengo con las manos ocupadas. Sí, hermano. Pero yo, me gusta tocar los temas de manera objetiva, de manera en base a lo que vivimos y experimentamos, porque me parece que de ahí podemos encontrar las herramientas que nos ayuden en nuestra vida muy peculiar, ¿no? Muy particular que cada uno tiene. Yo honestamente no veo objetividad en el hecho de que un hijo herede en vida y se lo gaste en la fiesta, ¿no? Despreocupado, desentendido. Pero ahí yo veo el amor incondicional. Y una vez que Lo voy a decir. se encuentra en problemas, pues regresa, ¿no? Regresa a la segura, regresa a la buena confiable y se entiende que los padres siempre van a tener ese cariño, ese afecto, esa preocupación por los hijos. De alguna forma, hasta cierto punto, entiendo al hermano mayor, entiendo ese recelo, esa frustración, ese enojo, porque él es testigo de cómo se le recibe, ¿no? Al transgresor, al de la vida fácil. Y lo digo porque he convivido con personas que son afectos a la vida fácil, aprenden a mentir, aprenden a engañar, y por lo general los escuchamos siempre pidiendo disculpas o pidiendo perdón, y uno dice, ¿cómo? O sea, me has ofendido, me has herido, me has robado, me has lastimado, y tal parece que se te hace muy fácil, tal parece que eres un sinvergüenza, ¿no? Un cínico. Ese es el aspecto natural, ese es el aspecto carnal que yo veo en esta historia. Analizando la trasfondo, lo que creo que nuestro Señor deja en claro es que nuestro Padre siempre va a estar en la disposición de perdonar nuestros pecados, esas transgresiones, ese afán
de experimentar lo malo, de experimentar lo fácil, siempre nuestro Padre estará dispuesto a recibirnos y nos podrá volver a vestir o a poner estas telas finas, este anillo que representa su poder, que representa su linaje, pero no me gusta mucho en lo natural porque yo creo que es como la oportunidad de las personas a pecar, ¿no? O sea, pareciera que cuando lo escuchan dicen, pues sí lo puedo hacer y al ratito me arrepiento y ahí estoy, ¿no? Yo sé que el Señor, mi Padre siempre me va a recibir. Y es en lo que a mí me hace ruido, que alguien que no tiene la disciplina para agradar al Señor, que haga lo que su reverenda gana se le dé, tenga la certeza de que el Padre siempre lo va a recibir. Es a mí lo que me hace ruido, ¿no? El resto, en la historia la conozco, entiendo de lo que se trata es que nosotros podamos transmitir a aquellos que están en esa condición, pues que el Señor siempre los va a recibir, que no se sientan aislados, que no se sientan relegados y que nuestro Padre siempre les dará la oportunidad de volver a casa, de prepararles una fiesta, de volverlos a vestir y a prestigiar, poniéndoles el sello de la casa, ¿no? Que en este caso es el anillo y que en este caso representa que es el señor de la casa, ¿no? Esa creo que es mi perspectiva. Trato de entender las dos partes. No soy necio, pero sí me hace un poco de ruido esa parábola por la carta de libertad que le da, ¿no? Aquellos que, estás en la vida fácil, no te preocupes, al ratito te arrepientes y regresas. Más que nada es eso. Ok, hermano. A ver, otro que nos ayude o que nos dé su punto de vista. Sí, hermana Ari. Sí, perdón, oí parábola y me fui con el samaritano y debía haber sido hijo pródigo, perdón. Pero yo también, a mí me llama la atención precisamente el amor de misericordia que tiene el Señor, que siempre los que se van, pues el Padre sufre porque lo esperaba diario, ¿no? Y sí, lo que quiere es que regresen. Y bueno, a diferencia de Jorge, yo creo que sí, en parte puedes pensar, no es carta abierta para que pequen, pero yo creo que no, porque también la Biblia dice que pues, los que pecan deliberadamente van a tener su juicio. Y por otro lado, los que están en casa, digo, incluso hasta en la vida física, los que estamos bajo el cobijo de los papás y estamos en casa, comemos bien, dormimos bien, vivimos en paz y todo. Igual y se nos hace padre, el que se fue por allá de parrandero y se la pasa re padre. Pues sí, pero finalmente, George, acaban comiendo basura. Y pues ya estando allá ya no les va a ir tan bien. Claro, pueden seguir en esa vida si quieren, pero entonces pues ya podrían regresar. Entonces yo creo que allí está, digamos, como dice el dicho mexicano, en el pecado llevan la penitencia. Sí se pueden ir, pero pues también así les va a ir en el aspecto de que la paz y el gozo del Señor pues no lo van a tener. Y por otro lado, tampoco podemos ser como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Que porque regresa se enoja. Entonces, pues sí, ni modo, no nos podemos enojar porque Dios es bueno. Nosotros pues tenemos que seguir a la meta y estar aprovechando el cobijo que nos da el Señor con ese grande amor, de seguirlo y obedecerlo. Así es, ¿verdad? Sí, hermano, ¿quieres decir algo? Sí, hermano. Perdón. Esta parábola da mucha tela que cortar para diferentes prédicas, diferentes formas de vida, como dice George, aterrizarlo a nuestra vida diaria. Ahora, yo quisiera enfocarme en que al final
A diferencia de Jacob y Esaú, los dos mostraron uno respeto, otro arrepentimiento, otro mostró misericordia, a diferencia de esta parábola del hijo pródigo, porque el hermano que se quedó, nadie nos dice, y yo me quiero enfocar en ese punto, el hermano que se quedó, pues, si hubiera sabido valorar todo lo que el padre le dio, no debería de haber recibido de esa forma a su hermano, porque Dios te lo da todo y en este caso, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces el hermano que se quedó con el papá, quizá aguantando, quizá soportando todo el trabajo fuerte y nunca el papá le dio un becerro o una invitación a comer como lo hizo con su hermano, pero él tampoco supo valorar que él tenía todo ganado y no dio de gracia lo que su papá le dio de gracia. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quiero comentar. Sino que se molestó, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, fíjense que lo hablo en lo natural, o sea, en la experiencia, porque yo sé que estando agrupados podemos hablar en un sentido cuando muchas veces nuestros actos reflejan lo contrario. ¿Y qué quiero decir? Uno de mis hermanos que se encuentra en problemas de adicción y que ha metido en 1000 problemas a todos, a sus hijos, a su esposa, a su mamá, a sus hermanos, es afecto a la vida fácil, ¿no? A él se le puede invitar a trabajar y no lo hace, o lo hace nada más para que ya no le diga nada, 48 horas y siguen lo mismo. Entonces, cuando otro de mis hermanos me dice, oye, ¿sabes qué? Hay que ayudarlo. Ya está en una institución de rehabilitación, pero esa no me parece muy confiable, hay que llevarlo a otra. Le digo, mira, esta no es la primera intención, ¿no? No es la primera vez que se ha intentado ayudarle. Y siempre que metes las manos, o terminas mordido, quemado, pellizcado, porque es el tipo de personas que no aprende. Entonces, en mi carne, en mi naturaleza, yo digo, oye, tengo mucho trabajo, tengo muchas responsabilidades, tengo muchos pendientes, y dedicarme a él que está muy lejos, con la probabilidad de que no responda como esperamos, y sin embargo, vuelva y traicione otra vez la confianza, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Yo ahí muere. Honestamente, creo que es tiempo de que experimente, creo que es tiempo, pues como dicen en sus andares, de que toque fondo, pero yo sé que no hay fondo, yo ya lo tengo bien confiado, no hay fondo, ese tipo de gente seguirá escalando profundidades cada vez más complejas, pero nunca va a haber un fondo. Entonces, ustedes dirán, oye, este hermano, ¿no? Este no es hermano, este es primo, este es otro tipo de persona. Pero eso es lo real, eso es lo que sucede en mi corazón, eso es lo que sucede en mi vida. ¿Y yo qué hago? Trato de participar para retroalimentarme y que la misma palabra pueda obrar en mí y yo lograr lo que el mensaje, lo que la palabra nos quiere otorgar, ¿no? Que es, ten misericordia, ama a tu prójimo, perdona las ofensas. Y no es fácil. Nosotros sabemos qué cantidad de familias, en el ejército me lo decían. ¿Sabes qué es lo más triste? Que un hijo le deje a la mamá sus derechos del seguro de vida. Porque después tienen familia e hijos y cuando fallece el militar, ¿saben qué hace la mamá? No, a mí me lo dejó. Esto es para mí y yo no se lo doy a nadie. Y todos así en la sala sorprendidos porque uno dice, oye, pero tiene familia, tiene hijos. No, a mí me lo dejó y esto es mío. Y dicen, se han hecho problemas graves, ¿no? Increíbles. Y yo entiendo que me van a decir ustedes, sí, pero ellos no conocen el amor de nuestro Señor. Ellos no están tratando de repetir su enseñanza, lo que Él nos dejó. Pero siento que nos gana nuestra carne, nuestra naturaleza.
Entonces, ¿qué podría suceder? Como dejar claras ciertas normas o ciertos parámetros para que quienes estamos muchas veces dominados por el instinto, podamos tener la herramienta necesaria para que en esos momentos complicados nos podamos decir a nosotros mismos dominio y amor propio, ¿no? Contrólate, entiende lo que ya aprendiste el día martes a las 8 de la noche, cede a tu ímpetu, cede a tu soberbia, cede a tu ego y entonces perdona a tu hermano, ¿no? Perdona la ofensa, que la verdad se lo voy a contar con el otro hermano, el chico, el que me motivaba a apoyar al de en medio, pues también con ese tuve una situación difícil y no por mí, de repente se me puso muy intenso, me empezó a decir groserías y yo dije, espérate, ¿no? Pues nunca nos hemos ofendido, ¿qué te está pasando? Pero si tú estás en esta circunstancia, yo te dejo, mi hermano, haz tu vida, pero yo no voy a seguir permitiendo que transgredas mi autoridad porque yo soy el hermano mayor. Y lo dejé un rato, y la verdad es que tiempo al tiempo, ¿no? Después ya me habla, nos ponemos a cuentas, yo le digo, sí, yo no tengo ningún pendiente contigo, yo estoy bien, yo te amo y no te preocupes, todo está olvidado. Pero tuvo que pasar tiempo porque yo creo que si hubiera tratado de hacerlo en el momento en que tuvimos estas diferencias, mi enojo no me lo hubiera permitido, o sea, mi enojo me hubiera dicho, tú no estás mal, él te ofendió, él te gritó, él te dijo de groserías, él se burló de ti, y es lo complejo, ¿no? Básicamente lo expongo, porque si todos entendiéramos la palabra, bueno, nuestras vidas serían una vida completamente distinta, sino básicamente siempre combatimos o peleamos con nuestra carne. Eso es lo que quería mencionar. Ok, Ana. Sí, ¿verdad? Muchas veces, pues Dios nos da tiempo para que nos pongamos a cuenta. Si alguno de nosotros, pues hay veces que sí, como hermanos tenemos diferencias, pero pues Dios es el que está con cada uno de nosotros y nos ayuda y nos da la sabiduría y nos enseña, ¿verdad? En el momento para podernos perdonar como hermanos. ¿Sí? Dice la palabra en Lucas 15, vamos a leer desde el 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué? Porque decíamos que su padre día a día esperaba a su hijo, ¿verdad? Y lo esperaba y dice que lo vio de lejos. Dice, y lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué dice que hizo el padre? Que lo vio de lejos, se echó a correr, fue movido a misericordia, quizás a ver a su hijo, cómo venía su hijo, cómo estaba su hijo, cómo se presentaba su hijo. ¿Por qué? Porque le amaba o simplemente porque era su hijo. Y lo esperaba. Y sabía lo que había hecho, sabía que había repartido, como dicen, que muchas veces no está bien repartir los bienes antes, pero él fue, como dice la palabra, lo malgastó. Y como también decía nuestra hermana, ¿qué tuvo que haber pasado? Llegar hasta abajo, comer de lo que comían los cerdos. Y aún como lo trataban, cómo estaba, y dice que él recordó cómo los siervos que tenía su papá estaban mejor que él. Entonces dice que él recordó, pero había una persona que lo estaba esperando, que llegara su hijo. Como decía nuestra hermana, a lo mejor cada mañana se asomaba, veía si alguien se acercaba, a ver si no llegaba su hijo. Y dice que sí llegó. Y si nosotros nos pudiéramos ver cómo ese padre quizás se gozaba, se alegraba, porque dice que sí lo hizo, porque más adelante nos dicen, y el hijo le dijo, padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hubo en ese hijo? Arrepentimiento. Porque aquí nos lo dice la palabra, ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Por qué? Por todo lo que él había hecho. Y en él había un arrepentimiento y por eso había llegado a la casa de su padre. Y dice el 22, pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Y traer el becerro gordo, matarlo, y comamos y hagamos una fiesta. Aquí el 22 y el 23 nos habla de algunas cosas. Nos dice, el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido. ¿Qué fue lo que hizo al padre al hijo? Le sacó Cambiar sus vestiduras. Ajá. Así es, cambió sus vestiduras. Pero si nosotros vemos versículos antes, que dice primero lo alcanzó, lo besó, que fue un signo de perdón al ver besado a su hijo, al verlo alcanzado, decirle, estás aquí, hijo, y ahora mandamos a traer el mejor vestido, cambiarte el mejor vestido, dice, y vestirle, ponerle un anillo en su mano. Y como decía nuestro hermano, ¿qué es un anillo? ¿Quiénes poseían el anillo? ¿Para qué tenía ese anillo? ¿Y por qué el padre le daba ese anillo? Ese anillo de poder, de autoridad que le estaba dando el padre al hijo. Dice, y le calzó sus pies. Si nosotros nos podemos saber por qué le calzó los pies, por qué le puso las sandalias, por qué le puso los zapatos, ¿cómo venía? ¿Como siervo? ¿Como sirviente? ¿Como rey? ¿Cómo vendría el hijo que el padre tuvo que vestirle con esas vestiduras? Quizás hermosas, extraordinarias, y todavía le regala ese anillo que era de poder, de autoridad, y dice más adelante, y traerle el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué traía? El becerro más gordo. ¿Para quién era? Para el hijo. ¿Y por qué? Porque era un motivo de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque había llegado el hijo. Y se había arrepentido de lo que él había hecho. Y dice el 24, este es mi hijo, muerto era, dice, y ya revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué nos dice la palabra? Que muerto era, ha revivido, estaba perdido, se halló, y ahora hagamos la fiesta. ¿Qué hizo ese padre? ¿Qué tuvo ese padre? Si nosotros lo vemos en nuestra lección, qué carácter y qué misericordia tuvo a su hijo. Que a pesar de todo lo que hizo el hijo, todavía lo vistió con las mejores galas, le puso las sandalias y le dio el anillo. E hizo una fiesta, se gozaron y se alegraron porque el hijo había regresado y el hijo había
pedido perdón quizás al padre de lo que había hecho. Y dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, pongamos atención en este versículo, hermanos, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamándole a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. ¿Qué estaba haciendo el hijo? ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor, hermanos? Trabajando. Trabajando. Trabajando en el campo. Trabajando en el campo. Y luego, Regresó. ¿cómo? Dice, y el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Y le preguntó a alguno de sus criados que qué estaba pasando. Y le dice, el criado le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no queriendo entrar, salió tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años tu siervo, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es lo que nos decía aquí nuestro hermano Jorge, cómo estaba el hijo mayor. Trabajando, quizás llegaba cansado, a lo lejos oyó la música, le preguntó a los siervos que qué estaba pasando y le dice, pues tu hermano menor llegó y tú has hecho una fiesta. Sale el padre gozoso, con alegría, y lo invita a pasear. ¿Por qué? A pasar, perdón. ¿Por qué? Porque el hijo mayor es. ¿Y por qué estaría enojado? ¿Por qué creen, hermanos, que estaría enojado? Por lo que a su punto de vista es una injusticia, ¿no? Por la injusticia que se estaba cometiendo desde su punto de vista. Por la injusticia que se estaba haciendo, porque él lo dice, tantos años yo he estado contigo y ni siquiera me has regalado para que yo me goce con mis amigos o para que yo haga una fiesta con mis amigos, y todo lo que te hizo, todavía lo festejas, le das las mejores vestiduras, lo vistes, lo calzas y le das el anillo. ¿Y yo qué? Y si ustedes lo ven del carácter, ¿qué carácter habrá tenido ese hijo? ¿Y qué misericordia habrá tenido ese hijo? ¿O cómo lo podemos tomar, hermanos? ¿Habrá hecho bien? Hermana Rocío. Sí, hermano. Yo me imagino, yo lo pongo como un punto de referencia, que ahorita los que estamos estudiando y los que nos congregamos, hacemos la obra durante 10, 20 años. Y yo les digo, hermanos, ahí nos vemos, voy a seguir un sueño, me voy a ir a Puerto Escondido a poner un bar de reggae con todos los extranjeros que lleguen,
y voy a hacer mucho dinero porque yo sé que la venta de bebidas alcohólicas y la vida nocturna y los extranjeros dejan mucho dinero y voy a seguir un sueño. En 20 años llego, todo dado a la tristeza, entro por las puertas del templo y de repente me dicen los pastores, vente George, hoy vas a predicar. ¿Y qué dirían los que se quedan? No, no creo que me vayan a aplaudir y me digan, bravo hermano, qué bueno que viniste de la fiesta, te estábamos esperando para escuchar tu sermón. Creo que en la naturaleza del hermano mayor está en todos. O sea, básicamente él está ahí, él hace la función y el Señor lo nombra porque no se le va nada, ¿no? Es decir, no nos cuenta cuentos de hadas, ni cuentos de princesas, ni utopías que nos endulzan el oído, sino básicamente siempre aparece el que nos representa, ¿no? Entonces yo sí creo en lo natural que sería muy difícil que la congregación, verme llegar 20 años después de la fiesta, me reciban con aplausos y me digan, bravo hermano, qué padre que vienes de Huatulco, cuéntanos tus aventuras. Y es más, súbete al púlpito y danos palabra, ¿no? Dirían, espérate, o sea, ¿qué pasó, no? Tú vienes más torcido que un cheto, entonces espérate, tú no tienes por qué, o no te lo has ganado, o no te lo mereces. Sí, pero somos hermanos, acuérdense que fuimos bautizados el mismo día. Pues sí, pero no, pues yo he estado sirviendo en la obra 20 años y a mí no me han ni permitido siquiera ser maestro de niños, o sea, ¿tú qué, no? O sea, eso es lo que trato de explicar en lo natural para poder encontrar la verdadera herramienta que nos permita dejar de ser el hermano, que nos permita poder gozarnos cuando algo sucede, a pesar de que nos hiere el sentimiento, nos hiere la conciencia, nos hiere el ego, porque es natural tener ego, ¿no? Yo creo que es muy natural. Muchas veces deseamos ser reconocidos, deseamos pues ser identificados como los que tenemos ciertas capacidades o dones. Y entonces es básicamente, o sea, mi punto no es debatir o ponerme necio, sino poder decir, necesitamos encontrar la respuesta de nuestro corazón para que no importa cómo pase, yo siempre me pueda alegrar de lo que le pasa a mi hermano, el hijo pródigo, ¿no? De que afortunadamente tuvo la razón, entró en razón y está regresando a casa, ¿no? A esta casa que le puede recibir con los brazos abiertos. Pero en general sí creo que somos el hermano del hijo pródigo. Claro, con sus excepciones, ¿no? Cada quien dirá, no, cálmate, a mí no me metas ahí al redil, yo soy otra cosa. Pero ese es mi punto de vista. A ver, otra opinión, hermanos. Está bien. Ah, también. Sí, voy. Sí. Ah. Y yo lo que quería decir es que, o bueno, quiero decir, es que creo que sí son dos cosas diferentes. Seguramente, como lo describes, George, pues si llegan a la iglesia y pásale, pues sería hasta como una imprudencia, puede ser. Porque no vas a poder dar lo que no tienes. Si no está lleno del Espíritu, pues cómo les vas a hablar a los hermanos. Pero aquí en las parábolas, que empieza con la oveja perdida, con la moneda perdida, con el hijo pródigo, lo que habla es de, pues, de salvación y de que vienen al Padre. Entonces, el Padre siempre, que se hayan ido los hijos, lo que Él quiere es que regresen a Él. Entonces, ahí completamente de acuerdo, pues, digamos, con la palabra. Ya en el servicio es otra cosa. Porque ya en el servicio, si nos habla, por ejemplo, Pablo, y que lo leímos al principio también de que empezamos con esto del entrenamiento de predicación, pues de que para hablar, pues ya tenemos que mostrar los frutos que nos ha dado el Espíritu. Entonces, yo creo que alguien que se va como hijo pródigo y regresa al Padre, el Padre lo va a recibir siempre con los brazos abiertos. Lo que quiere es que regrese,
Una vez que regrese y que ya esté en casa, entonces que va a servir de comer, ahí sí ya es otra preparación, ¿verdad? Ya tiene que preparar alimentos y todo, y esa es una analogía, digamos, del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu, etc. Entonces ya puede servir, pero creo que es diferente como el servicio a la iglesia y como que regreses por salvación con el Señor. Ese era mi punto de vista nada más. Ahora, Julio, ¿quiere decir otra cosa? Bueno, precisamente, hermanos, como lo dijo Adriana, hay que leer las dos parábolas anteriores, porque esta habla precisamente e intervienen tres personas que respiran. Uno, pues es el hermano, es el papá, que ejemplifica a Dios, y el otro, pues es el hermano que se fue. Ahí, nada más, quiero puntualizar algo. Uno, lo que tú decías, George, con el ejemplo que nos pusiste vívido, finalmente la parábola dice que él volvió en sí. Quiere decir que cuando él peca y peca y peca y peca, se olvida de que existe un creador. Entonces, él dice, vuelve en sí. La parábola no dice a quién se refería, pero bueno, el Señor Jesucristo menciona y se lo dice a los judíos. Entonces, cuando va y alimenta a los puercos, finalmente es tocar fondo para él. ¿Por qué? Uno, porque el puerco pues es un animal detestable para los judíos, ¿no? O sea, no lo tienen como si fuera alguna paloma o cordero. Entonces, y también no comen puerco. Entonces, al momento de que tú le das algo, le das de comer a algo que tú como ley lo tienes, que no deberías casi ni de voltearlo a ver, pues es tocar fondo para él. Entonces sí hay que leer esto con la luz y discernimiento de las dos parábolas anteriores. Y ya por último, George, bueno, a todos, ¿no? No solamente a Jorge, lo que tú mencionabas, George, de la herramienta, hay una parábola muy bonita y creo que también se tiene que leer a la luz de lo que estamos hablando, que precisamente es la parábola de los trabajadores de la viña. Entonces, esa parábola, ahí precisamente lo que decía Adriana, nos creemos mucho con derecho porque decimos que servimos, tenemos 20 años, 50 años sirviendo a Dios, pero esos 20, 50 años versus lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, pues la realidad es de que es completamente diferente. Y la parábola de los trabajadores de la viña, si también lo leemos a la luz de lo que estamos ahorita leyendo, vamos a encontrar un significado a lo que tú decías, Jorge. Pero bueno, quería hablar también, Guilla, adelante. Hola, Ya hermano. no te lo último que hiciste. A ver, sí, Guille. Mi punto de vista. 1. El ejemplo del hijo pródigo es el ejemplo del cristiano. ¿Cuántos de nosotros y cuánto tiempo el Padre nos estuvo esperando? ¿Qué puso Él en nuestras manos? ¿Y cuánto tiempo nos permitió disfrutar de una buena, mala o pésima vida? La parábola que el Señor usa a través del hijo pródigo es el Señor Jesucristo esperándonos a cada uno de nosotros con ese arrepentimiento. ¿Cuántos comimos con los cerdos? ¿Cuántos anduvimos en el fandango, como decía el hermano Jorge? ¿Cuántas veces y de qué manera nos presentamos delante de Dios nosotros? Andrajosos, sucios. Y cuando Él practicó la misericordia, como dice nuestro tema, con nosotros, y nos dio unas vestiduras nuevas, y puso un sello en nuestra vida, el sello de que ahora le pertenecemos a Cristo. Y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, ¿dónde? En los cielos. En el reino de los cielos. Y esa parábola es para que la gente pudiera entender lo que el Padre hace con cada uno de nosotros, hermanos. Porque si alguien me diga que llegó limpio delante de la presencia de Dios, entonces no estaríamos hablando de esta parábola. Estamos viendo cuánto le dio, qué hizo, qué le quitó al hijo, qué no. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y qué hicimos nosotros para ser dignos de que haya habido fiesta en el reino de los cielos?
para recibir la salvación, el don de la misericordia, porque es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de precios de nada, sino estamos hablando del precio de una vida que fue la del Señor Jesucristo. Nos enfocamos en lo que mató el papá, el becerro más grande. Aquí el sacrificio fue Jesucristo. Y yo soy el hijo pródigo. Y me recogió y me dio la oportunidad de una preciosa herencia desde el vientre de mi madre. Y hasta los 30 y tantos años me escogió. No, ahí me llevó. ¿Y qué hizo? Una fiesta para mí. ¿Me lo merecía? No. ¿Había otros convertidos en la iglesia? Sí, no dudo que me hayan señalado. Borracha, drogadicta, perdida, prostituta. ¿Cómo llegamos con estos malos caracteres? ¿Cómo? ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Gozo en el corazón, hermanos. Para eso son las parábolas. Para que nosotros las tomemos de ejemplo, para que podamos entender el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Es un mensaje, es algo simbólico que podemos usar para nuestro diario vivir. A partir de que ahora conocemos la herencia de la salvación, ¿cuántos dejamos a Cristo y nos perdemos en el mundo? Y aún así, practicando la misericordia, bendito sea el Señor, porque dice la palabra que llegará el tiempo en que ya no más. ¿Qué será de nosotros, hermanos? Si no aprendemos a discernir y a entender la palabra como la quiere el Señor. Por eso Dios no nos puso por jueces, porque si no, no perdonaríamos a los que vuelven atrás. Así que hay que meditar la palabra, porque para eso es este curso, para desmenuzarlo y entenderlo. Y el mensaje del Señor es ese. Estoy esperando un hijo arrepentido. Y el trabajo de nosotros ahora que estamos estudiando es traer esos hijos arrepentidos al Padre. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi opinión. Que Dios les bendiga. Amén, hermana. Así es, ¿verdad? Y sí, como decían nuestros hermanos, la parábola que estamos viendo y las que están versículos antes es de salvación, ¿verdad? Y sí, es cierto, como decía nuestra hermana Guille, ¿quién es el hijo pródigo? Somos nosotros. ¿Quién es el padre? Es el Padre eterno. ¿Y quién es el hermano? Podemos tener y podemos decir que posiblemente sea el enemigo de nuestra alma. Porque ¿quién es el que no le gusta? ¿Quién es el que nos juzga? ¿Quién es el que nos acusa? ¿Quién es el que nos dice, tú eres esto, tú eres el otro, tú hiciste esto, tú hiciste el otro? Y a mí no me agrada que el Señor te use a ti, a mí no me agrada que tú seas así, a mí no me agrada que el Señor sea contigo. ¿Quién es el que lo hace? Por eso decíamos, el carácter de cristiano y la misericordia. La misericordia en nosotros ha sido desde que el Señor nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y como sí decían ustedes, nosotros no vamos a regresar, que Dios nos ayude más bien para no poder regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí es cierto, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿A dónde estábamos cada uno de nosotros? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Qué comíamos? ¿Cómo andábamos? ¿Cómo hablábamos? Entonces llegamos a Cristo y ¿qué fue lo que hizo Cristo en cada uno de nosotros? Fue tan fácil. ¿Por qué? Porque si aquí nosotros nos vemos, el hermano no le era fácil. El otro tenía gozo, alegría porque había sido perdonado. Pero el hermano que estaba ahí, ¿qué carácter tenía? ¿Cómo se movía? ¿Cómo se desenvolvió? ¿Por qué envidia, ese egoísmo en él, sabiendo que era su hermano? ¿Por qué no lo revisó, lo tomó o lo trajo como le decía su papá? Porque su papá dice que todavía salió al encuentro y le dijo, ven hijo, gózate porque tu hermano ha venido. Y yo le decía, ¿quién nos acusa? ¿Quién está sobre nosotros para que caigamos a cada instante? Pero el Señor nos da este privilegio de ser salvos por su misericordia. Y nos enseña la misericordia hacia los demás. Porque como decíamos, ¿quiénes somos nosotros?
¿Quién nos ha puesto como jueces a nosotros? Nadie, hermano. Solamente a nosotros nos queda orar, ayunar y que el Señor nos vaya cambiando a cada uno de nosotros. ¿Para que qué? Para que juntos en unidad, en amor, en misericordia, estemos amándonos, cuerpo que somos en Cristo, ayudándonos los unos a los otros, como fue el samaritano, no dejándolo caer al hermano, no diciendo, bueno, ya te pasó y es tu problema y tú te lo mereces, sino que levantándonos como lo que somos, un cuerpo. ¿Sí? Y tenemos para, bueno, les dejo primera de 8 y 9 y primera de Pedro 2, 9. ¿Sí? Para que lo leamos y que el Señor sea el que nos dé y nos siga dando la sabiduría y el entendimiento a cada uno de nosotros. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Estamos con el carácter cristiano y la misericordia. Y Señor, dice como Él lo fue. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es sobre cada uno de nosotros, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, para ser tu pueblo, para ser tu nación, para ser tus hijos, Padre. Y nos has, Señor, dado, nos has vestido, nos has calzado, Señor, y nos has dado tu poder, Señor, que es tu Santo Espíritu, Señor, para continuar adelante y no desmayar en ningún momento, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos ese cuerpo, Señor, seamos ese miembro, Señor, que nos has puesto, Señor, para que, Señor, desempeñemos, Señor, por lo cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, Señor. Quita orgullo, quita vanidad, quita soberbia, Señor. Quita, Señor, lo que tengamos, Señor, que no es grato a ti, Señor, sino que veamos, Señor, con ojos de amor y con misericordia, Señor, como tú nos ves a cada uno de nosotros, Padre. En tus manos está cada uno de mis hermanos, Señor, que tú seas con ellos, Padre, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros y que día a día, Señor, continuemos, Señor, amándonos, Padre, los unos a los otros, Señor, viéndonos, Señor, como tú nos ves, Señor. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. No sé si hay algo que decir. Hermana Adi, hermano Julio. No, hermanos, pues buenas noches. Gracias, hermana Chio, por esta enseñanza. Creo que podemos pasar 2, 3 sesiones más hablando de la parábola, porque al final es mucho, o sea, es muy nutrida esta parábola y tiene varias directrices, varias enseñanzas que nos da para eso, ¿no? Para seguir no debatiendo, porque al final todos tenemos un cierto grado de discernimiento y entendimiento, que eso es lo bonito de aquí, porque lo que no entiendo yo lo entiende el de al lado y lo que no disierno yo lo discierne la otra persona. Y qué importante es de transmitir, y lo más importante es de que lo que estemos aprendiendo es precisamente llevarlo a la práctica, a nuestra vida diaria, que no se quede en un texto, sino que ahora hay que aplicarlo a nuestra vida. Y si hemos recibido de gracia un perdón, si Dios nos ha vuelto a recibir, pues bueno, también dad de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia, ¿no? Entonces, pues creo que así acabaste, ¿verdad, hermana Chio? Ya para la siguiente semana. Ok, al siguiente tema. Y hay que seguir estudiando, ¿no? Y todo lo que estemos nosotros estudiando, qué bueno que se han conectado un poco más de hermanos, pues quizá después vuelva a salir otro, de esta misma parábola, otros comentarios, y también es válido traerlos a esta mesa, porque precisamente es lo que estamos queriendo, ¿no? Entender la palabra de Dios, que Dios nos redarguya, y pues, bueno, que aprendamos todos y estar todos en un mismo sentido, ¿no? Entonces,
Pues nada más sería eso.